Buenas, hoy vamos a continuar con la realización del ejercicio del otro día, que trataba de la creación de un formulario de datos en Android. Vamos a ver un poquito este formulario, o sea, este ejercicio. Recordar, habría que hacer un formulario, vale. En el formulario se recogían estos datos y tenía que tener dos botones, un botón de guardar datos y un botón de ver datos. El botón de ver datos te llevará a otra pantalla y mostrará los datos de manera no editable. Luego hay que hacer una segunda pantalla. Bueno, entonces hay que hacer una segunda pantalla de edición de datos. El otro día solo hicimos esta pantalla. Y la verdad llevo bastante tiempo. Quizá debería ser un poquito más, vale, ir un poquito más rápido, pero en principio prefiero profundizar en cada tema, ¿vale? Para que se entienda bien. Entonces, esta es la pantalla que teníamos, ¿vale? La de formulario de datos. Y no hacía nada. No podíamos hacer nada en ella. Vimos los text input edit text y cómo introducir distintos tipos de datos. Pues por ejemplo decimales o un email o texto. Entonces hoy lo primero que deberíamos ver va a ser cómo crear nuevas activities, nuevas pantallas. Necesitamos crear esta segunda pantalla de visualización de datos. Entonces tenemos que hacer que desde aquí, en el botón ver datos, nos lleve el formulario a esa segunda pantalla. Para eso tenemos que saber cómo hacer que con este botón se pueda pasar de una activity a otra, ¿vale? Tenemos que ver los intents. Y además tenemos que hacer funcionar el botón de ver datos para guardar datos, base de datos con rumbo. Entonces, lo primero que tenemos que aprender es cómo capturar eventos. Pues vamos a ello. Vale, tenemos en código un main activity y su correspondiente XML. Es decir, una clase Kotlin, main activity, que extiende de app compat activity, esto recordemos es herencia en Kotlin, y un XML que representa la interfaz de usuario. Este XML ya lo tenemos con todos sus datos, pero faltan, por lo que estoy viendo, estos dos botones, ¿vale? Que deberíamos tener nombres que sean fácilmente entendibles. Por tanto, vamos a cambiar el ID de este botón que tiene de texto ya guardar datos y le vamos a poner, esto no lo cambiéis en el XML, si se cambia un ID debería cambiarse aquí arriba. ¿Por qué? Porque si se cambia en el XML todos los que están referenciando este botón, por ejemplo, aquí tenemos, en este caso curiosamente no pasaría nada, pero si cambiásemos el ID a este elemento, este está referenciando a este. Si le cambiamos el ID a este deja de conocer al elemento de arriba, ¿vale? Si lo cambiáis en XML. Entonces, la manera correcta, siempre que cambiéis un ID, hacedlo aquí, por la interfaz de usuario, mejor. Y automáticamente os actualizará todas las referencias. Fijaos, por ejemplo, este text input layout, la altura, dice que está debajo del email. Si yo le cambio el ID al email, esto, tenemos un problema con él. Perdón, aquí no, está debajo de til persona email. Si yo me cargo esto y le cambio el ID, tenemos un problema, ¿vale? Y es que este ya no va a estar ahí. Mucho cuidado, fijaos. Se está deshaciendo la interfaz. Entonces hay que tener cuidado con eso. Por eso, siempre lo mejor, si cambiáis IDs, mejor en el caso de los IDs no lo hagáis con XML. Hacedlo directamente desde la interfaz. Por tanto, voy a cambiar la ID de este botón y le voy a meter aquí btn, siguiendo la nomenclatura de poner delante el tipo de componente, botón, ¿vale? Botón, text view, edit text. btn, guardar datos. Y aquí btn, ver datos. Ahora sí, todo esto ya ya es fácilmente entendible. Por tanto, vamos a seguir capturando los eventos. Entonces, vamos a ver cómo se capturan eventos en Android. Vamos a ir al main activity. En el main activity que extiende de app compat activity implementamos siempre el método onCreate. El método onCreate se llama, al principio nada más nada más se infla la estructura de esta pantalla. Es decir, en el momento en que esta pantalla sale en el móvil, se llama primero a este método onCreate. Se van a llamar tres métodos en el momento en que se infla. Vale, en el momento en que yo hago esto, creo que es esta. Sí. En el momento en que yo hago esto, se ha llamado al método onCreate, se llama a un método onStart y después se llama a un método onResume. Y aquí puedo hacer cosas en todos ellos, ¿vale? Si yo minimizo el móvil, minimizo la aplicación y la vuelvo a maximizar,
ya no se llama onCreate porque ya está creada la pantalla. Entonces se llama onStart y onResume, pero no onCreate. Además, cuando la minimizo se llama onPause o onStop, ¿vale? Son los métodos del ciclo de vida de Android. Si buscáis en Google podéis, si echáis un ojo por ahí, podéis verlos. Bien, voy a borrar esto, ¿vale? Porque estos métodos que tengo aquí definidos, si os fijáis, estos salen en gris. ¿Y por qué sale en gris? Me dice redundante. ¿Por qué redundante? Porque estos métodos ya están... lo único que estoy haciendo es crear estos métodos y llamar a super, que es al onStart y al onResume que están definidos en app-compat-activity. OnStart. Entonces no estoy haciendo nada realmente. Es inútil definir estos métodos si no voy a hacer nada aquí debajo, ¿vale? Bien, queremos capturar eventos. Es decir, en el momento en que la activity, en que la pantalla, en que este formulario aparezca, tengo que establecer unos eventos. Y el evento que quiero establecer es, primero, a este botón, que cuando se pulse vaya a otra activity, y a este, que cuando se pulse se guarden los datos y salga un mensaje de feedback, ¿vale? Que dé feedback al usuario que diga los datos han sido guardados correctamente o no se han podido guardar. Y ver datos, que será para ir a otra pantalla que me muestre los datos. Entonces vamos a empezar por capturar los eventos de los dos botones y luego hacemos más cosillas. En Kotlin es bastante fácil. Kotlin por defecto nos da una variable, un atributo, que tendrá los nombres de todos los IDs que hay aquí definidos. Entonces, tenemos todos estos atributos. Todas estas variables, ¿de qué tipo son? De tipo, este es de tipo TextView, este es de tipo TextInputLayout, este es de tipo TextInputEditText. Por tanto, este es de tipo button y este es de tipo button. Las IDs, automáticamente, todos los IDs que tengamos declarados aquí, tendremos en su correspondiente clase Kotlin una variable con ese nombre, ¿vale? Un atributo declarado aquí con ese nombre. Es como si aquí hubiese un atributo que en Java sería así, private text, por ejemplo, private button btn guardar datos. Esto sería en Java. En Kotlin esto se declara private var btn guardar datos, los puntos button. Es más o menos lo mismo, solo que se declara de esta manera en Kotlin. Vale, aquí por defecto en Kotlin no puede haber valores nulos. Y si quieres indicar que un valor puede tomar, o sea, que una variable puede tomar un valor nulo, hay que indicarlo con un interrogante. Vale. En este caso me obliga a inicializarlo. Vale, pues tengo que inicializarlo a null. Pero para eso tengo que hacerlo con el interrogante. Bien, esto que tengo aquí, vale, esta declaración de aquí, de declararlo como tipo button, no me hace falta. ¿Por qué? Porque automáticamente el propio Android me da, en Kotlin, si uso Kotlin, me da todas estas variables ya declaradas. Es decir, sin yo declarar este btn guardar datos, esta variable, yo dispongo ya de, fijaos, btn guardar datos, de tipo button. Entonces, lo único que tengo que hacer es llamarlo, ¿vale? Es hacer algo, cosas con él. Bien, btn guardar datos. ¿Cómo establezco, cómo capturo un evento onClick? ¿Vale? Aquí, pues set onClickListener. Y aquí hago lo que quiera hacer, ¿vale? Cualquier cosa. Aquí puedo hacer lo que quiera. Entonces, lo que le estoy diciendo aquí es que cuando se abre este formulario, o sea, se va a llamar a esto, y en el momento en que se muestra el formulario, establece aquí, vamos en orden, se llama onCreate, y le está diciendo, infla este layout, ActivityMain, es decir, me va a inflar ActivityMain.xml. ¿Qué es inflar? Es mostrarlo por pantalla, hacer que aparezca, ¿vale? Hacer que aparezca en la pantalla. Eso es inflarlo. Entonces siempre hay que hacer el setContentView de un layout. En el momento en que inflo ActivityMain, todos estos componentes gráficos voy a tenerlos referenciados, voy a tenerlos como atributos de este main activity. Por tanto, puedo llamarlos desde aquí, ¿vale? Desde cualquier punto. Es decir, btn guardar datos, .setOnClickListener y hacer lo que quiera ahí. Bien, esto ya me permite hacer cosas aquí, ¿vale? Hacer cosas. Hago cosas. ¿Cuál es el otro elemento del que quiero capturar un evento, un click? El de ver datos. Vale, ver datos tiene de ID btn ver datos. Por tanto, escribimos btn ver datos, .setOnClickListener. Esto significa, si no sabéis en inglés, esto es establecer un escuchador, ¿vale? De click. Un callback, es lo que se llama un callback, un callback es
si hacemos esto, callback, translate, vale. Parece que le lleva un poco a cargar, vale. Llamar de vuelta, vale. No sé si volver a llamar más tarde, vale. Es lo que sería. Regresar. Llamar más tarde, volver a llamar. Es decir, un callback es una función que no se va a llamar en el momento en que la defines, sino se va a llamar más adelante. Entonces yo hago aquí un setOnClickListener y le pongo esto. Y aquí escribo código. Todo el código que escriba aquí va a ser llamado más adelante. ¿Cuándo? Cuando yo pulse este botón y este botón, ¿vale? Entonces, cuando pulse estos botones, se van a llamar a esto, ¿vale? Se va a ejecutar este código dentro. Esto es un callback. Esto se llama un callback. Si alguna vez lo leéis, ¿vale? Significa eso. Llamar más adelante. Bien, podemos hacer dos cosas. La primera nos va a llevar mucho. La segunda va a ser un poco más corta. Entonces voy a empezar por la segunda, que es btnverdatos. Y luego nos ponemos con la primera, que es configurar todo lo de room, todo el acceso a base de datos. Vale. Entonces, esta btnverdatos me va a llevar de aquí, cuando le dé a ver datos, me va a llevar de aquí a una nueva activity. Vamos a leer mejor el ejercicio y vamos a ver lo que nos dice para ir en el mismo orden que nos pide. Vale, debe haber dos botones. Guardar datos, persistirá los datos en SQLite. Ver datos te llevará a otra pantalla y mostrará los datos, que no serán editables. Pantalla 2. Esta pantalla es igual que la anterior, pero los datos no serán editables y se mostrarán como text views. Bien, vamos a hacer esta primero. Vamos a hacer la de guardar datos. Así vamos en el orden correcto. Guardamos los datos y luego le damos a verlos. Si no, hay que hacer la de ver datos, luego volver atrás a guardar datos y luego volver a ver datos. Vamos a guardar los datos que se meten en el formulario. ¿Cómo guardamos esos datos? Vale, hay que configurar room. Lo primero que deberíamos hacer es nosotros estamos guardando datos de una persona: nombre, apellidos, correo, altura y peso. Por tanto, lo primero que deberíamos hacer en un lenguaje orientado a objetos como este es crear una clase persona. New Kotlin File Class. Le damos aquí a class y le ponemos de nombre persona. Class persona. Vale. Esto se diferencia de momento. La única diferencia que hay de este class persona con Java es que no tiene el public. ¿Por qué? Porque en Kotlin son públicas por defecto las clases. Bien. Persona, obligatoriamente, yo creo que vamos a ponerle por lo menos estos tres atributos. Entonces, en el constructor, aquí el constructor lo podemos poner directamente ahí. Vamos a declarar tres atributos, que serán el nombre, los apellidos y el correo. Var nombre, dos puntos string. Var apellidos, dos puntos string. Estos serán obligatorios. Y los siguientes serán opcionales. Podemos hacer, hay una manera, no estoy muy seguro ahora, ¿vale? Pero creo que hay una manera de que podemos poner aquí valores por defecto. Es decir, podríamos declarar también el constructor var peso, altura, dos puntos, double, var peso, dos puntos, double. Si a estos les damos por defecto un valor, creo que podríamos crear un nuevo objeto persona. Lo voy a probar. Podríamos crear un nuevo objeto persona con un nombre, unos apellidos y un correo. Ahí está. Y los atributos por defecto van a pillar el valor 0. Entonces podemos declarar todo aquí. Incluso podemos quitar estas llaves que no hacen nada. Bien, he establecido los dos setOnClick y setOnClick. Bien, ahora hemos creado también la entidad persona. Esta entidad persona creo que es bueno crearla dentro de un paquete diferente. Por ejemplo, un paquete modelo. Y dentro de modelo un paquete entidades. Y voy a meter aquí como entidad persona. Vale, creo que no me lo he metido en entidades. Ahora sí, ya está. Vale, vamos a configurar Kotlin. Entonces, para esto os he aportado, tenéis estos apuntes que he puesto.
Y estos apuntes explican un poco los pasos que hay que seguir para configurar Room en Android, ¿vale? En Android se utiliza una base de datos que se llama SQLite para guardar los datos en el móvil. Y un framework, ahora existe un framework oficial de Google, para Android que se llama Room. Y Room nos permite convertir directamente objetos, como este objeto P, a base de datos. Es decir, podría convertir este objeto persona a base de datos. Entonces, para eso hay que hacer una serie de configuraciones. Vamos a seguir este tutorial y hacer esas configuraciones. Vale, entonces lo primero que hay que hacer es ir a Gradle y necesitamos tener estos plugins. Entonces vamos a ir al fichero will.gradle del módulo app y vamos a añadir estos plugins. Dos ya los tenemos, nos faltaría el Kotlin KAPT. Añadimos el plugin y Gradle nos permite automáticamente descargar y añadir las dependencias. Por tanto, aquí podemos añadir las dependencias de Room, ¿vale? Las librerías de Room las podemos añadir directamente aquí, en el apartado de dependencias. Si las añadimos y le damos aquí arriba a Sync Now, nos las va a descargar automáticamente y nos las va a añadir al path. Por tanto, ya podré utilizar directamente, solo con escribirlas aquí, ya podemos utilizar todo lo que hay dentro de estas librerías. Vale, hecho esto. Vale, sí. Room, primero vamos a explicar un poco Room. Room se compone de tres partes. Una serie de entidades, por ejemplo, en este caso tenemos la entidad persona. Podríamos tener empleado, coche, futbolista, ¿vale? Objetos de acceso a datos. Es decir, necesitamos crear una clase que tenga métodos de acceso a base de datos. Por ejemplo, si queremos en un formulario en este formulario queremos guardar los datos de la persona en la primera pantalla. Y cuando le dé a ver datos, quiero obtener los datos de la persona que he guardado. Solo una persona, tal y como está ahora mismo, tal y como está el ejercicio, es una persona. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer dos métodos en el objeto de acceso a datos, es decir, tengo que crear una clase. Realmente tengo que crear una interfaz, luego lo vemos, pero tenemos que crear, imaginamos, una clase con dos métodos. Un método que sea, pues por ejemplo, obtener por ID y otra que sea guardar, y pasándole como parámetro un objeto persona. Por último, esta configuración hay mucho boilerplate, hay mucho código un poco que se repite, ¿vale? Y esto lo vamos a copiar. La parte de base de datos, de la configuración de base de datos, la vamos a copiar un poco a cañón de lo que he puesto aquí. Y la base de datos, esto va en trayectoria ascendente, es decir, yo defino las entidades persona, defino el objeto de acceso, las clases, ¿vale? Los DAOs, estas clases que tendrán los métodos para acceder a los datos, y una clase base de datos. Y desde esta clase voy a tener acceso al DAO, y desde el DAO voy a tener acceso a las entidades del dominio. Vale. Vamos a verlo. Entonces, lo que tengo que hacer ahora es anotar mi entidad persona con una serie de anotaciones. @entity indica que esta entidad se mapea contra base de datos, ¿vale? Que voy a guardar esta entidad en base de datos. @primary key y autogenerate igual a true me dice que esta columna, id, este atributo id va a tener una columna del mismo nombre y la clave va a ser autogenerada, autoincremental. Si además pongo un column info encima o al lado de uno de los atributos, le puedo cambiar el nombre en base de datos al atributo, ¿vale? No sería muy necesario aquí, pero lo he puesto como ejemplo. Y no tendría nada más. Entonces en este ejemplo tan simple no tenemos nada más. Por tanto, vamos a anotar esta clase persona y vamos a separar esto un poco más. Vamos a dejarlo mejor. Vamos a hacerlo simple. Entonces, @entity. No vamos a cambiar el table name, no vamos a cambiar el nombre de la tabla, no nos interesa. Vamos a poner solo @entity. Vamos a declarar un var id, _long también. Y lo vamos a declarar no en el... Vale, todo lo que metamos dentro del paréntesis va en el constructor. Entonces lo vamos a declarar aquí, entre llaves. Vale, abrimos llaves y vamos a declarar var id. _long. Por tanto, esta id no iría en el constructor. Si no va en el constructor hay que darle un valor por defecto, que será 0. Entonces voy a tener este constructor, pero no voy a tener un constructor, no voy a tener el mismo con
pasándole un ID. Solo voy a tener el de arriba. Pero bueno, tengo los getters y setters de cualquier cosa que declare como var. Var es una variable. Si en vez de var le pusiese val, solo tendría el getter y sería una constante. Bien, vamos a declararlo así. Arroba entity y voy a tener todas estas tablas. Y al ID le voy a decir que es arroba primary key. Vale, parece que no me está pillando room. Ah, sí, sí me lo pilla, está aquí. O que no me deja meterlo como primary key, quizá lo tengo que meter en el constructor. ¿Por qué no me está pillando esto como primary key? Tampoco aquí. A ver. TemKTX compiler y kpt Kotlin Android. kpt. Vale, me dice que ya hay la 225. Le voy a meter la 225. Y no sé ahora mismo por qué no me deja ponerle la primary key aquí. Ahora sí. Vale, no sé si es que no me lo había cargado bien o qué ocurrió. Vale. Vamos a ponerlo aquí, arroba primary key. Ahora sí. Autogenerate igual a true. Vale, ahora sí lo tenemos. No sé por qué, parece que se volvió un poco loco. Y no me autocompletaba. Bien, pues ya tenemos la clase persona. Con esto sería suficiente. Si queremos cambiar el nombre de la columna, podemos usar column.info. Pero no lo vamos a hacer. Bien, pues ya tenemos la única entidad que queremos guardar en base de datos. Bien, ahora hay que hacer un objeto de acceso a datos. Esto realmente, para hacer esto, solo tenemos que declarar la interfaz y el propio framework, el propio room, se va a ocupar de crearnos la clase por nosotros, la clase que implementa esta interfaz. Entonces vamos a verlo un poco y vamos a ir al paquete. Vamos a ir aquí y vamos a crear un paquete que sea DAO. Modelo.dao. En este DAO vamos a crear una clase Kotlin y le vamos a llamar, perdón, una interface, ¿vale? Y le vamos a llamar, pues, personas DAO. Y aquí empezamos a declarar funciones. Entonces, primera función a declarar va a ser la de guardar datos. Vale, lo voy a llamar simplemente guardar y va a recibir una persona. Perdón, sí. Ahora, la función también obtener. Y va a recibir un ID, ¿vale? Clave primaria. ¿Y qué va a devolver? Vale, lo que devuelve lo ponemos en dos puntos. Persona. El tipo de dato devuelto es persona. Aquí podríamos ponerle también 2 puntos. En vez de, aquí no sería void, ¿vale? Sería unit. Lo equivalente a un void en C o en Java. Pero si no devuelve nada, no hay que poner nada. Es redundante, ¿vale? Automáticamente si no pongo nada ya supone que no voy a devolver nada. Si pongo algo, pues devuelvo ese algo. Entonces aquí lo tenemos. Obtener is never used. Vale, ahora lo usaremos. Bien, igual que antes anotábamos la entidad con arroba entity, esto hay que anotarlo con arroba DAO. Aquí en guardar simplemente vamos a poner la arroba insert. Y aquí, no sé si hay una notación. No, vamos a hacer el query. Aquí podemos hacer arroba query y podemos meter una consulta SQL. Además tenemos la suerte, ahora vamos a verlo. Voy a meter primero la consulta y luego lo vemos. Select asterisco from persona. Vale. 2 puntos ID se corresponde con este ID. Por ejemplo, si queréis, mira, si le ponemos identificador, esto ya no compila. De hecho, aquí le meto las consultas y sabe en tiempo de compilación si están bien hechas o no. Y esta no está bien hecha porque no sabe lo que es este ID. Pero si le pongo identificador aquí y aquí, ya lo identifica, ¿vale? Si queremos eso, referenciar a esta variable pasada como parámetro, 2 puntos, nombre de la variable. En este caso, le voy a dejar como estaba, ¿vale? 2 puntos ID. Y esto me va a obtener la persona asociada a este ID. También voy a hacer que me devuelva un persona interrogante. ¿Por qué? Porque puede ser que no haya una persona con ese ID. Puede que devuelva null. Vale. Nos queda solo la tercera parte, que es un poco la más complicada. Y vamos a hacer vamos a copiar un poco de código, ¿vale? Que es la de base de datos. Vale, que sepáis que esto automáticamente poniendo la arroba insert me va a guardar la persona que pase como parámetro.
Entonces, clase de base de datos. La clase de base de datos va a ser la que nos dé acceso al DAO. Es decir, en esa clase vamos a tener declarado una variable de tipo personas DAO. Por tanto, vamos a ello. Vamos a crear, aquí tenemos los DAOs, las entidades, y voy a crear una que sea BBDD. Un paquete que sea BBDD. Y voy a crear Kotlin File class, y le voy a llamar, pues, base de datos. App base de datos. Por llamarle distinto que aquí, para que veáis, para que hagamos algunos cambios respecto a lo que vamos a copiar de aquí, ¿vale? Si le llamas app database, prácticamente podría copiar todo esto entero. Pero vamos a hacerlo un poquito menos agresivo esto. Entonces, vamos a declarar esta clase como abstracta. Y vamos a heredar de room database. Cuando hagamos esto, nos va a petar. Voy a darle alt enter. Y me va a decir, cambia a la... vale, esto me va a decir que llame el constructor. Vale, llamo el constructor vacío de room database. Bien, ahora, aquí voy a copiar todo este código. Primero os voy a explicar un poco de qué va todo este código. Voy a ampliarlo. Y vamos a hacer esta anotación también primero, ¿vale? Que va a ser el arroba database. Tenemos el arroba entity, tenemos el arroba DAO y ahora el arroba database. Esto indica la base de datos que estamos usando. Database, entidades, entities igual a... Y las solamente sería persona class. Version igual a 1 en este caso. ¿Vale? Si cambiaseis algo en persona, si la aplicación ya se ha ejecutado en el móvil y cambiáis algo en persona, por ejemplo, añadís aquí, aparte de peso, otro atributo más, por ejemplo, DNI, habría que subir aquí la versión. ¿Para qué? Para que se haga un alter table que modifique la tabla de personas y añada la nueva columna. Y además habría que hacer la migración. Seguramente tengamos, creo que no estoy muy seguro, pero creo que habría que hacer el alter table a mano. No estoy seguro de esto. Vale, entonces aquí esto es lo que vamos a crear. Esto luego lo vamos a tener que crear. ¿Vale? Vamos a tener que realmente llamar a un método que lo crea, de room. Y deberíamos tener aquí acceso a todos los DAOs. Vale, en este caso solo tenemos un DAO. Entonces, para tener acceso a los DAOs vamos a declarar un abstract fun get personas DAO, dos puntos, y devuelve un list de personas. Perdón, devuelve un objeto personas DAO. Por último, lo que hace esto es todo lo que se mete dentro de un companion object es lo equivalente a poner un static en Java. Es decir, si yo aquí me declaro, aquí dentro de esto, dentro de este companion object hay esto y esto. En Java, vale, mira, un companion object, dentro de este companion object hay una variable database, un atributo database, ¿vale? Y un get y un método getDatabase. Bien, pues si yo hago appdatabase.database, funcionaría sin tener que hacer un IO. ¿Vale? Es decir, no tendría que hacer appdatabase db igual a new appdatabase y luego db.getDatabase, sino directamente appdatabase.getDatabase. ¿Vale? Es decir, todo lo que meta dentro de esto es lo equivalente a un static en Java. No me voy a parar en esto, porque vale, podéis mirar un poco para qué sirve el static si no lo supieseis, ¿vale? Pero companion object, cualquier cosa que metas dentro, esto es lo mismo que poner private static var fun static get database en Java. Entonces, todo lo que meto dentro, estos son estáticos, ¿vale? Y aquí lo que estoy haciendo, esto se llama el operador Elvis, y este operador es lo mismo que poner un if database, y esto es para hacer un singleton. Es decir, si database igual a null, si esto es nulo, ejecuta esto. Simplemente, es un if, ¿vale? Es un if más rápido de hacer. Si yo pongo if database igual a null, haz esto, sería lo mismo que poner esto aquí, ¿vale? Realmente, fijaos, dice que si la parte izquierda es nula, ejecuta la derecha, sin más. Es decir, esto es nulo, ejecuto esto. Que no es nulo, no lo ejecuto. Así de simple. Entonces vamos a copiar todo este companion object. Va a haber que hacer alguna modificación, ¿vale? Aquí es appdatabase, la nuestra no se llama appdatabase, ¿vale? Se llama appbbdd. Pegamos y voy a cambiar esto por appbbdd. Vamos a ir por orden, appbbdd. Importo context, importo room y aquí appbbdd. Vale. Y ya estaría. A la base de datos le voy a llamar
personas BD. Entonces, ¿qué hago aquí? Realmente lo único que hago aquí es, si database, esto al principio es nulo, entonces, la primera vez que yo cree un objeto de esta clase, la primera vez que yo llame a getDatabase, esto es nulo. ¿Vale? Lo estoy asignando aquí como nulo. Entonces, la primera vez, esto es nulo. Si esto es nulo, ¿qué decía el operador Elvis? Que si esto es nulo, se ejecuta lo de la derecha. ¿Y qué hace lo de la derecha? Hace que crea la base de datos. ¿Vale? Llama a run database builder y run se encarga de crear el objeto de la base de datos y lo metemos en la variable database. Y la devolvemos. Entonces, ¿qué va a pasar si vuelvo a llamar otra vez a getDatabase? Esto no es nulo. Si no es nulo, como ya está creada, no hace nada y simplemente la devuelve. Es un get normal. GetDatabase solo devuelve la base de datos. O sea, la primera vez la crea, pero las siguientes veces realmente solo ejecuta esta línea. Esto es lo que hace, ¿vale? Esto, si hacéis cualquier cosa con Run, podéis copiarlo y pegarlo tal cual. Y os serviría para cualquier proyecto, ¿vale? Esto es un poco de boilerplate, de que lo podéis coger, copiarlo, con que lo entendáis un poco ya está bien, y tiráis para adelante. Lo que importa ahora es que que sepáis que cuando tengáis el objeto de tipo app database, tenéis acceso al DAO de personas y a cualquier DAO, que deberíais declarar aquí abajo. Aquí deberéis declarar todos los DAOs. Bien, pues ya tenemos configurado el acceso a base de datos. ¿Qué es lo siguiente? Lo siguiente va a ser... aquí creo, ¿no? No, perdón. Aquí. Lo siguiente va a ser acceder a ella, ¿vale? Acceder a los datos. Entonces, quiero que en el formulario, cuando le dé a guardar datos, estos datos se guarden y se muestra un mensaje indicando que se han guardado correctamente o no. Pues para ello voy a ir otra vez al main activity. Ya he capturado el evento, ¿vale? El onClick debe tener guardar datos. Entonces aquí vamos a hacer las cosillas. Vamos a guardar esos datos. ¿Cómo los guardamos? Vale. Manera. appbbdd, ¿no? Escribimos appbbdd. Tiene un método estático. Los métodos estáticos se llaman desde dentro de la clase. ¿Vale? Un método estático. Recordemos, todo lo que hay dentro de un companion object es lo equivalente a métodos estáticos en Java o en cualquier otro lenguaje. Entonces puedo poner directamente appdatabase.getDatabase y se va a crear la base de datos. Aquí se crea, ¿vale? Con este nombre. Y me va a devolver al final el objeto. Pues eso, cuando me devuelve el objeto, vamos a llamar a getPersonasDAO y luego a punto guardar. Vamos a ello. appdatabase, importamos, punto, getDatabase. Le tengo que pasar el context, ¿vale? El context en este caso, fijaos, voy a main activity hereda de appCompat_activity. Si voy aquí, vale, y entro en appCompat_activity, esta extiende de fragment activity, que extiende de component activity, que extiende otra vez de otro component activity, que extiende de activity, que extiende de context de wrapper, que extiende de context wrapper, que extiende de context. Entonces, ¿qué sabemos? Si las activities heredan de context, mi activity ya es un objeto context. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí podemos poner this. Estamos en una activity, ¿vale? Porque mi clase main activity hereda de appCompat_activity. Y activity finalmente hereda de context. Entonces, si yo le pongo this significa el objeto actual. Y el objeto actual es una activity que hereda, y entonces es un context también, ¿vale? ¿Por qué? Porque la herencia es una relación, es un. Por ejemplo, un empleado hereda de persona, un empleado es una persona. Una main activity hereda de context, una main activity es un context. Pues le puedo poner this. Otra manera en Kotlin de pasarle la activity actual sería poner this arroba main activity. Y se referiría, ¿vale?, al contexto de esta activity. Yo lo voy a dejar, en este caso solo me hace falta poner this, porque ya estoy dentro de la propia activity, no necesito poner otra cosa. Bien, entonces lo dejo así. ¿Y qué me devuelve getDatabase? Un objeto de tipo database, ¿vale? Perdón, de tipo appbbdd. Y este objeto appbbdd tiene un método getPersonasDAO, voy a llamarlo punto getPersonasDAO. Y voy a guardar esto. Como esto me puede devolver nulo, voy a ponerle aquí un interrogante. Y voy a declarar esto como val. Vale, lo voy a declarar como una constante. PersonasDAO igual a esto. Ya tengo la referencia al DAO. Bien, ahora ¿qué quiero hacer? Guardar los datos. ¿Cómo los guardo? PersonasDAO, punto guardar. El problema es no tengo ningún objeto persona. Entonces, ¿qué necesito? Necesito que
cuando yo escriba aquí el nombre, los apellidos, el correo, la altura y el peso, y le da el botón guardar datos, tengo que coger lo que hay en este componente, en este componente, en este componente, en este componente, en este componente. ¿Cómo lo cojo? Cogiendo el ID del componente, referencia al componente, punto text. Punto text contiene el texto que hay aquí. Entonces, vamos a ir aquí, antes de nada, y vamos a crear o construir el objeto persona. Entonces, primero vamos a ir aquí y vamos a pillar lo que hay en el nombre. ¿Cómo se llama el nombre? Creo que le habíamos llamado. Esto es un edit text, entonces le hemos llamado et nombre. Et persona nombre. Si hago .getText, me dice ya que puedo pillarlo como .text. Entonces, .text, .toString. Vale. ¿Por qué sé que puedo hacer .toString? Vale, yo lo sé, esto me devuelve un editable. Y yo lo que necesito es un string, no un editable. Vale, un editable no me vale para nada, ni siquiera tenéis por qué saber lo que es. Entonces, lo voy a convertir en un string y esto me devuelve exactamente el texto que escribo aquí. Et persona nombre es el componente gráfico del nombre. Et persona nombre, ahí lo tenéis. Es de tipo text input edit text y tiene pues su altura, su peso, tiene todos los datos de este componente, ¿vale? De sí mismo. Uno de ellos es el texto que tiene escrito dentro. Lo obtenemos y lo convertimos a string. Si queremos podemos irlo guardando en variables. Pues por ejemplo, nombre. Y aquí podríamos hacer pues apellidos, correo, altura y peso. Vale. En el caso de la altura no sería .toString, sería .tolong. Pero no lo tenemos. Editable no tiene un método .tolong, se supone, ¿vale? Entonces lo convertimos a string y lo convertimos, perdón, no a long, a double. ToDouble, no ToDouble or null, porque no es nulo realmente. Es decir, le damos un 0 por defecto, nunca va a ser nulo. Podría serlo si lo forzamos un poco. Lo voy a poner así, ¿vale? Lo vamos a dejar así. Bien, con esto ya cojo todos los datos de todos lados. ¿Qué pasa? No sé, bueno, he duplicado aquí, he puesto et persona nombre. Aquí sería et persona apellidos. Aquí hay que tener cuidado con hacer esto mal. Et persona correo o email. Et persona altura y peso. Y con esto tendríamos el objeto persona construido. Podría hacer validaciones, por ejemplo, que si es nulo no permita inserción y muestra un error. De momento nosotros vamos a permitir un poco todo, ¿vale? Pues que haya cadenas vacías de momento. Luego, si nos da tiempo, pues o si nos alarga mucho el vídeo, lo podemos validar. Entonces, aquí, vale, ya tenemos los datos. Vamos a crear el objeto persona. En Java sería persona p igual a new persona, ¿vale? Paréntesis y lo que sea. Vale, aquí es, en vez de persona ponemos aquí val o var. En este caso nos vale val. Val p igual a, en vez de new persona, aquí no se pone el new persona. Y le pasamos nombre, apellidos, correo, altura y peso. Creo que vas en este mismo orden. Altura, peso. Bien, el ID no le vamos a poner nada porque realmente no tiene ningún ID ahora mismo. Es decir, no lo tengo guardado en base de datos, la ID no tiene ninguna, vale, 0. Vale, ya tengo el objeto persona en P. ¿Y ahora qué hago? Vale, todo esto lo podríais poner, esto que habéis puesto aquí arriba, que he puesto yo aquí arriba, lo podríais poner directamente aquí. Es decir, podríais ir poniendo todo aquí. Yo lo he puesto así, vale, pero podría hacerse todo del tirón. Tenemos el P y ahora solo nos queda guardar P. Y aquí ponerle un interrogante también porque el personas dado puede ser nulo. Ejecutamos. Esto va a dar un error, vale, ya os lo anticipo. Hay una razón para que esto dé un error, esta línea de aquí concretamente, la de guardar. Aunque yo creo que ahora mismo está todo correcto. El código tiene toda la lógica. Va a dar un error porque no se deben hacer operaciones costosas
en el hilo principal. Android tiene un hilo que se llama el UI thread, el hilo de interfaz de usuario, que si yo aquí le doy a guardar datos, si este guardado tarda un poco, lo que ocurriría, vale, todo lo que ejecute en ese thread de interfaz de usuario, si yo guardo en base de datos, si este guardado tarda un poco y luego le doy a ver datos, me va a dar la sensación de que el móvil está petado. Y me va a salir aquí la aplicación no responde. Y va a parecer que el móvil va de pena, y a lo mejor el móvil va estupendamente, pero el programa está mal hecho. Entonces, hace ya mucho que Android no permite, hace muchísimo que Android no permite, por defecto, realmente sí se puede hacer, pero por defecto, sin hacer nada de código adicional, no permite guardar datos en base de datos sin hacerlo en otro hilo. Hay que crear un hilo nuevo. Y para acceso a Internet, para acceder a cualquier recurso de Internet, por ejemplo, tampoco. Si intentas acceder a cualquier recurso de Internet, de una web, y obtener el HTML, también te va a cascar si no lo haces en el hilo, si no lo haces en un hilo diferente al hilo principal. Por tanto, aquí esto nos va a cascar. Vamos a probarlo directamente sin meter nada. Vale, y nos peta. No me ha salido ningún mensaje, pero casca, vale. Entonces, lo que voy a hacer aquí, vamos a verificar primero que la persona está bien metida. Vale. Entonces voy a hacer una cosa. Voy a ir a persona, voy a volverle a meter esto como data class para que me cree automáticamente el toString y voy a mostrarlo. Entonces voy a ir aquí y voy a decirle que me muestre log.d y le voy a decir main activity. Esto me sirve para mostrar cosas aquí en la consola y ver que están correctas, ¿vale? Y le voy a decir p.toString. O lo que es lo mismo, p, y automáticamente ya lo lee como, ya le debería leer el toString, o no. Pues no. p.toString. Y si ejecuto en el logcat, podemos ver todos los mensajes de log. Entonces voy a darle al logcat. Esto hay que verificar que esté en la aplicación correcta. Y esto en vez de verbose le voy a poner debug. Log.d es de debug. Aquí voy a filtrar por main activity. Y voy a darle correo, altura, peso. Y le voy a dar a guardar datos. Y casca. Pero antes de eso, me ha mostrado nombre SDF, tal, vale, pilla todo bien. ¿Por qué peta? Por lo que os digo. No se puede acceder a la base de datos en el hilo principal, ya que potencialmente podría bloquear la interfaz de usuario. Entonces, hay varias maneras de hacer esto. O sea, varias maneras de cambiar de hilo y ejecutar esta consulta en otro hilo diferente. Yo voy a ir a lo voy a hacer de forma fácil, no me voy a parar porque esto tiene para rato, ¿vale? Hay para rato. Entonces lo que voy a utilizar van a ser corrutinas. Voy a añadir estas dos dependencias. Y voy a ir al build.gradle y las voy a añadir aquí al final. Sincronizo. Y vamos a escribir este código. globalscope.launch dispatcher.io. Esto inicia una corrutina. Todo lo que haga yo dentro se va a ejecutar en un hilo aparte. Hay varios dispatchers, ¿vale? Si yo en vez de poner .io, dispatchers.io, solo os voy a dejar esto, ¿vale? Le pongo .main, no se ejecutaría en el hilo, el código no se ejecutaría en un hilo aparte, se ejecutaría en el mismo hilo. Pero yo lo voy a hacer en dispatchers.io. Sí, lo voy a hacer así. Si me da tiempo, si veo que no se alarga mucho esto, no sé cuánto tiempo llevamos ya. Si no se alargase mucho esto, podría ampliarlo un poco. Vale, entonces voy a hacer eso. Global scope. Punto launch. Le voy a pasar dispatchers.io y vamos a meter este código aquí dentro. Vale, aquí, cuidado, ya no funciona this. ¿Por qué no funciona this? Porque ahora estoy dentro del scope de la corrutina. Estoy dentro de la corrutina. No dentro inmediatamente de main activity. Estoy dentro de main activity, pero después estoy dentro de la corrutina. Es decir, lo más cercano que tengo y donde estoy ahora mismo, this, se corresponde con, ya no con context, sino con corrutina scope. Ni con context ni con activity. Ahora mismo estoy en corrutina scope. Por tanto, ahora sí tengo que decirle this arroba main activity para referirme a la main activity. Guardo el objeto P y con esto estaría hecho. Ejecutamos de nuevo y lo probamos.
no dio ningún problema. Y vamos a poner después del guardado, si queremos poner un mensaje de éxito, podríamos poner aquí toast.makeText this, que otra vez sería this@mainActivity, coma, un mensaje, la persona más p.getNombre ha sido short.show. Esto nos mostraría un mensaje de éxito. Esto de aquí lo podríamos hacer además, no recuerdo ahora la sintaxis, no sé si será esta. Y nos permitiría hacerlo, no recuerdo ahora la sintaxis en Kotlin, porque cambia un poco dependiendo de... o así, quizá. Déjame probar. Solo por curiosidad. Sí, esto me permitiría, creo, meter el texto así. No estoy seguro ahora, ¿vale? Estoy haciendo un poco prueba sobre el directo. Y aquí creo que sería dólar o dólar llave o algo así, ¿vale? No sé si me permite. Este nombre me sale en verde, me huele mal, ¿vale? Para mí que me estaría mostrando P, pero bueno, esto te permite mostrar atributos, ¿vale? Si metes triples comillas. Esto lo ha metido también en Java 13, creo que es. No sé si en Java 13 o Java 14. Juraría que esto se ha metido en Java 13. Que puedes hacer directamente, en vez de andar concatenando con el más, puedes directamente meter triple comilla simple e ir metiendo los datos por el medio, con más facilidad. Solo lo dejo para que lo sepáis. Pero bueno, yo lo voy a hacer así ahora mismo porque yo no tengo mucho control ahora mismo. No sé exactamente la sintaxis aquí en Kotlin. Pues con esto ya estaría. Por tanto, ahora vamos al deber datos. Hemos guardado una persona aquí y queremos ver los datos de esa persona insertada. Pues vamos a btn ver datos, tenemos que crear una nueva activity que nos muestre esos datos. Para crear la nueva activity, esto lo voy a hacer rápido, porque ya hemos creado una activity antes, ¿vale? Entonces esta es un poco, ya es un poco redundante. Vamos a crear aquí una... Antes de crear la activity voy a crear un paquete y lo voy a ordenar. Activities. Voy a meter la main activity aquí dentro, para que quede esto un poquito mejor. Ahí está. Vamos a crear new activity y empty activity. Le vamos a llamar, pues... detalle persona activity. Automáticamente ya nos pone el nombre según la convención del layout del XML. Y lo creamos en activities en Kotlin. Finish. Me voy a crear el detalle persona muy rápido, ¿vale? No voy a pararme. Entonces aquí vamos a meter un text view, otro text view, otro text view, 16, 16. Pero hay que controlar el XML también, ¿vale? Entonces lo vamos a dejar así, ya no vamos a cambiar tipo de letra ni vamos a cambiar nada. ¿Por qué? Porque no nos vamos a tirar aquí 2 horas haciendo algo que es algo repetitivo. Bien, tenemos el detalle activity. Entonces, creo que ya hemos hecho el evento, ¿no? No, ahora vamos a hacer que desde btn ver datos se vaya esa activity. ¿Cómo? Necesitamos crear un intent, new intent, vale, aquí no es Java, así que sería sin new intent. Importamos. Y le hay que pasar this, coma, y la nueva activity. O sea, la clase de la nueva activity a la que vamos, detalle persona activity. No se declara así, esto sería en Java, vale, me sigo confundiendo. Ahí, val i. Es de tipo intent y le paso... No me pilla el this arroba main activity. Dame un segundo, vamos a ver lo que pasa. What?
new intent. This main activity. Ah, vale. Ya está. Me faltó el punto Java, ¿vale? Es una forma un poco rara de desde Kotlin de de crear el nuevo intent, ¿vale? Le hay que pasar la activity y la clase Java de la activity a la que se va. Siempre es así. Para empezarla, heredamos de app compat activity y esta tiene un método que se llama start activity para iniciar una nueva activity. Y le paso el intent. No vamos a pasar ningún dato, ya lo tenemos guardado en base de datos. Lo que vamos a hacer es obtenerlo de base de datos. Por tanto, simplemente voy a darle a ejecutar y voy a probarlo. Vale, hay un tema que no comenté. Tal y como es esta aplicación, tal y como está hecha, tal y como está hecho este enunciado, nos dice que guardamos una sola persona. Si solo guardamos una persona y yo aquí le vuelvo a dar a guardar datos, esto me va a guardar infinitas personas. Pero luego a ver datos, ¿cuál muestro? Si la aplicación fuese un poco más grande o el enunciado me indicase otra cosa, le daría a ver datos, mostraría una lista de personas que hay en el sistema, pincharía en una persona y saldría esa persona. Pero aquí solo nos dice, guardo los datos de una persona y cuando le doy a ver datos los veo. Punto. Y si ya hay, le doy a ver datos y me los muestra. Punto. Entonces, lo que debería hacer es que al guardar datos, deberían sobreescribirse todo el rato la única persona que hay. Vale, ahora vamos a pensar cómo hacerlo. Ahí está. Pues ahora vamos a sustituir estos text view por elementos reales, ¿vale? No vamos a dejarla bonita, bonita ya hemos dejado la primera. Esta si queréis podéis simplemente ampliarle la letra, ponerle un título, cambiar el fondo, podéis hacer un montón de cosas, ¿vale? Pero no nos vamos a meter en el diseño. Entonces, lo único que vamos a hacer es que ahora en ver datos se muestren los datos que están guardados, los datos de la única persona guardada. Entonces, vamos a ir aquí a app. Vamos a hacer una pequeña cosa. Aquí aquí es donde estamos guardando con el método guardar. Pero antes de guardar ahora, tal y como está especificado el programa en este PDF, que es un poco raro, ¿vale? Tal y como está aquí escrito el ejercicio, la verdad es un poco raro, pero solo es para una única persona. Entonces, yo aquí puedo guardar infinitas personas. Y me va a ir metiendo IDs, 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 IDs. Por tanto, hay varias maneras. Una, que el ID lo cambie y deje de ser autoincremental. Si el ID deja de ser autoincremental, le pongo siempre ID1 por defecto y me guarda todas las personas con ID1 y la va sobreescribiendo. Esa sería la manera más sencilla. Y es como lo voy a hacer. Por tanto, lo que voy a hacer va a ser ir a la entidad. Vale, me voy a meter a lo más sencillo. Podríamos hacer algo aquí programático con condicionales, pero vamos a ir a lo sencillo. Vamos a ir a entidades, persona. Y lo más sencillo, en este caso por lo menos es lo mejor. Y le voy a pasar aquí, en vez de pasarle el ID aquí, se lo voy a pasar aquí. Al constructor. Y ya no va a ser autogenerado. Va a tener ID por defecto 1. O bueno, perdón, en vez de pasárselo aquí, lo voy a dejar como estaba, mejor. Y le voy a poner ID1 y va a ser un... Vale. No se va a poder cambiar. Va a ser una constante de ID1. Siempre. Nombre, apellido, está... Vale, perfecto. Y ahora, lo malo es que no lo recibo, aquí no lo paso en el constructor. Vale. Aún mejor, lo voy a meter aquí, debajo. Lo voy a meter al final y voy a decir que por defecto va a tener valor 1. De esta manera me ahorro arroba primary key y me ahorro tener que pasárselo cada vez. Al tener un valor por defecto, igual que la altura y el peso, este puedo pasarlo o no pasarlo. Entonces, si no lo paso, ya tiene valor 1 siempre. Y siempre va a ir sobreescribiendo al anterior. Por tanto, lo que voy a ir a hacer aquí es, igual que me creo un insert, voy a hacer... ¿Dónde está? En base de datos. Vamos a ir a app de... No, perdón. Vamos a ir a DAO. Y yo aquí solo tengo para guardar o para obtener. Sinceramente, no sé ahora mismo si el guardar me va a sobreescribir el onConflict. Vamos a ver qué tenemos en onConflict. OnConflict tiene una opción que es ignorar o onConflict strategy, vale. Punto, ignore, abort, replace. Si le metemos esto, onConflict, esto es un poco buscar, vale, yo ahora mismo no estaba seguro.
On conflict strategy, si hay estrategia en caso de conflicto, reemplaza a la persona. De esta manera siempre se va a guardar solo la misma persona. Y ahora voy a hacer una cosa, para no tener que migrar la app, porque va a petar en el momento en que cambie aquí cosas. Está cambiando la tabla. Y tendría que hacer una migración. Para eso tendría que ir a la base de datos, es decir, a database. Tendría que cambiar el número de versión y seguramente preparar la migración, hacer un alter table a mano. No, o a mano o de otra manera, ¿vale? Nunca lo he hecho con Room. Entonces lo que voy a hacer simplemente va a ser ahora mismo desinstalar la app. No me voy a meter en berenjenales. Voy a ir a desinstalar la app. Que es esta. No, esta. Tampoco. Esta. Esta. Un install. Ok. Y ejecuto de nuevo. Explico un poco mientras ejecute lo que he hecho, ¿vale? Lo que pasa es que yo puedo, si cada vez que voy a guardar un elemento, cada vez que le doy a guardar, se está guardando con id nuevo autoincremental. Le estoy guardando infinitas personas. Cuando le doy a ver datos, ¿cuál muestro? La idea es que solo haya una guardada. Esta es la idea que dice el ejercicio, ¿vale? Estamos siguiendo este ejercicio del PDF. Guardas una persona y ves los datos de la persona. Si solo se va a guardar una, usamos siempre el mismo ID y la vamos sobreescribiendo. Podría haber un botón borrar o algo así, pero no se pide. Entonces, formulario de datos. Lo metemos. Aquí podríamos meterle input type email para que no permita, para que tengamos que introducir el arroba y los datos, vale, altura 12, peso 12, guardar datos. Creo que nos ha petado. Vamos a ver. Vamos a ponerle aquí error en el logcat y vamos a ver si nos petó. Aquí le vamos a decir que utilice, que vamos a depurar. Aplicación ejemplo 1 es aplicación formularia. Vale, vamos a ejecutar de nuevo. Y vemos por qué falla. Ahí está. Vale, ahora debería salirme aquí el fallo. No sé por qué no lo veo. Ahí está. Toast no. Ah, vale. El toast no puede mostrarse en un thread. Vale, esto quiere decir que no puedo ejecutar cosas que sean de interfaz de usuario en un thread que no es de interfaz de usuario. Esto, recordemos, aquí inicio la corrutina. Guardo los datos, ¿vale? Aquí esto me lo está haciendo un hilo aparte, un hilo diferente. Estoy guardando los datos en otro hilo, pero luego si quiero volver a mostrar algo por la interfaz de usuario lo tengo que hacer en el hilo principal. Esto lo puedo hacer, lo voy a hacer, ya os dije, no voy a profundizar en corrutinas. Entonces run on UI thread. Y le voy a decir que lo haga, vale, que meta esto en el hilo principal, que esto lo haga en el hilo principal. Esta sería una manera. Ya me lo autoformateo. Control Shift F, ya está. Entonces me va a hacer el toast en el hilo principal. Y esto me lo va a hacer aquí. Cuando esto acabe, va a ejecutarlo ahí. Habría más maneras de hacerlo, pero no nos vamos a meter a ello. Con esto sería suficiente. ASDF, vamos a hacerlo rápido. ASDF 12, guardar datos. La persona ha sido añadida correctamente, ver datos. Pues ahora tenemos que sustituir esto por los datos reales. Para ello, vamos a ir a la nueva activity, a la activity de nombre detalle persona activity, y en el onCreate vamos a meter los datos que haya, ¿vale? Los datos que haya en base de datos. Por tanto, tenemos que hacer otra vez el global scope, ¿vale? Para ir a un hilo aparte a obtener los datos. Punto launch, le digo dispatcher.io, importo dispatcher. Ups, mierda, no sé qué acabo de hacer. Control Z. No sé qué he hecho. No sé si he creado algo raro por ahí. Dispatcher. Créate abstract. No, no quiero crear nada. Quiero dispatchers.io. Vale. Y aquí lo de siempre, vale. Appdatabase, appdb o appdatabase, no sé, yo no sé cómo le llamamos. Appbdd. Punto. GetDatabase. This. Vale, en este caso this corresponde a la corrutina, por tanto tiene que ser detalle persona activity this. This arroba detalle persona activity. Punto. Y ahora voy a hacerlo más directo. Get personas DAO. Punto. Obtener. ID 1.
porque todos los estoy guardando con ID1. Si... Claro. Si no supiésemos la ID, vamos a suponer que no sabemos que es de ID1. No, eso lo vamos a hacer después. Vamos a continuar esto y luego lo comprobamos, ¿vale? Y vamos a suponer después que no sabemos la ID. Esto me va a devolver, vale, si yo voy a obtener, esto me va a devolver la persona guardada. Entonces la voy a guardar. La voy a guardar en una variable. Persona val p igual a esto. Y lo voy a meter los datos de esa persona en los text views. Run un UI thread, si no, no va a funcionar, ya lo sabéis. Esto tenéis que saber leer los errores que da el logcat, ¿vale? Tenéis que mirarlo claramente. Yo ya veis que no me daba cuenta del fallo, si no es por el logcat. Run un UI thread y empiezo a seleccionar los text views. TV, nombre, detalle creo que es, sí, setText, p.nombre. Y así todo. Vale, claro. Ya pillo. P puede ser nulo, entonces tiene que ser p.nombre. P.nombre. Y esto vale, esto va a dar error porque p, o sea, este obtener puede no devolver nada, ya que hay interrogantes por aquí. Cualquiera de estas puede no estar, no dar excepción. Entonces este p.obtener puede devolver nulo. Y si devuelve nulo no voy a tener ningún p. Entonces esto puede ser nulo. Si da nulo, que no pete, que no muestre que no haga nada. TV, apellidos detalle. Vale, con esto le digo, con el operador Elvis le puedo decir p.nombre. Si es nulo, hazlo a la derecha. Pues si es nulo me devuelve, comillas, comillas. O mejor aún que usar el operador Elvis, podría simplemente, en vez de utilizar este operador y ponerlo vacío, podría ir simplemente al interfaz de usuario y que no y para que no muestre TextView simplemente borrar el texto por defecto de TextView, que sería aún mejor, ¿vale? Esto sería lo correcto. Borro todos los textos que ponen TextView y punto. Y ya estaría, ¿vale? Por tanto, aquí le voy a poner, lo voy a dejar así, pero yo creo que eso, o sea, sería mejor eliminar este texto. Punto text igual a p punto apellidos tv correo punto text igual a p interrogante correo comillas. Este hay que convertirlo a string, importante, antes de mandarlo, aunque os deje. Vale, peso detalle no me sale por alguna razón, seguramente porque se llama ptv altura detalle 2. tv peso detalle 2. Detalle, perdón. Tened cuidado al cambiar las IDs en XML, mucho ojo. Vale. Como os dije, mejor siempre desde la interfaz de usuario y os ahorréis problemas. Vale, pues con esto ya está. Ejecuto la consulta y ejecuto esto en el UI thread. Veamos si funciona. Y ahí están los datos guardados. Vuelvo para atrás. Vuelvo a ver datos. Le podemos meter un botón atrás al formulario con ir al manifest. Vamos a la activity. Detalle, es muy fácil, ¿vale? Nos lo mete él solo. Vamos a detalle persona activity y le podemos poner aquí. Vamos a ordenar esto. Podemos meterle aquí Android 2 puntos. Back. No recuerdo ahora, vamos a verlo. No recuerdo ahora cuál era el atributo para que vaya para atrás, pero lo podemos buscar aquí.
stack o back o algo así. Recuerdo para meter el back button en el manifest. Vale, lo vamos a ver en un momento. Sería con estos metadatos, ¿vale? Con este metadata. Con esto le decimos que la activity padre sería main activity. Y de esta manera podemos poner un botón atrás en la aplicación. Ejecutamos de nuevo, le vamos dando toque, ¿vale? La app. Atrás y ya está. Finalmente, ¿qué más? Esto es una manera fácil de hacerlo, hay más. Vale, por ejemplo, otra es con esto. Vale. Vamos a ver qué más nos queda. Vamos a ver qué nos dicen las mejoras. En la pantalla de edición de datos, al salir volver a entrar a la aplicación, que se carguen desde el inicio los datos guardados. Es decir, que me dé de inicio los datos guardados. Bien, ¿cómo lo podría hacer? Otra vez. Tendría que ir a Main Activity. Aquí tengo el on clicks y aquí puedo cargar los datos que ya haya, si es que hay algo. Entonces, ¿cómo lo haría? Otra vez. Accedo a la base de datos, appdbdd, get database, this, bueno, ya voy a poner this arroba main activity, punto, get personas DAO, punto, obtener. Esto lo voy a guardar en una persona. Esta persona le voy a rellenar ahora todos estos edit text, et nombre, punto set text o punto text igual a p punto nombre tengo que hacer set text punto nombre y así con todos et persona apellidos punto set text p punto apellidos et persona correo persona altura peso. Recordad que esto está llamando siempre al getter realmente, ¿vale? Hay un getter creado por detrás que se está llamando. Altura.toString, hay que convertirlo de double a string y en este ya no hace falta. Este sería el correo. Vale, lo estamos intentando dejar lo mejor posible. Valida que todos los campos tengan... Bueno, vamos a probarlo primero. Nos da un error aquí, le tenemos que hacer null check. Ahí está, y null check. Ejecutamos de nuevo. Ojo. Le he llamado a este P igual que al otro P, vale. Y me dice que hay un P escondido. ¿Por qué? Porque aquí tengo un P y se está escondiendo este P de aquí. Hay que tener cuidado, vale. Voy a llamarle persona obtenida. A este de arriba le voy a llamar persona actual. Y a esto persona actual, persona actual, persona actual. O persona obtenida de base de datos o algo así, ¿vale? Esto realmente, fijaos, me va a obtener la persona de base de datos de ID1. Si no hay nada, esto en vez de dar un null pointer exception, como le pongo las interrogantes, lo que va a hacer es no petar, pasar de todo. Cuando llegue aquí va a establecerle como texto el nombre, pero como tengo la interrogante, si no hay nada, no va a hacer nada. Entonces estas líneas simplemente no se van a ejecutar. Lo que normalmente hacemos con ifs, aquí lo podemos hacer directamente. Si algo de esto no lo hay, simplemente no lo pone. ¿Qué le pasa a esto? ¿No se ejecuta o qué pasa? Ah, vale. Logcat. Vale, lo de siempre. No lo metimos en un hilo diferente. Global
scope punto global scope punto launch dispatchers.io y ay. Vale, ahora lo voy a hacer un poco distinto para que veáis un poco otra manera, ¿vale? Ya, total, esto se hizo muy largo, si queréis seguir escuchándolo, si no podéis cortar, ¿vale? Esto más o menos ya está. Vamos a ver algo por encima. Si le pongo en vez de dispatchers.io, dispatchers.main y abro llave y cierro llave aquí, esto lo que va a hacer es ejecutarme esto en el hilo principal. Todo en el hilo principal. Entonces no he arreglado nada. Pero he iniciado una corrutina y dentro de esta corrutina puedo decir que solo esta línea se ejecute en un hilo diferente. Entonces, ¿cómo lo digo? Si llamo a esta función withContext y le digo el contexto actual, que sería this arroba main activity, me cago en la leche, this arroba main activity, puedo ejecutar esto aquí. Requiere, pero, corrutina de context, es decir, this, ¿vale? Se me fue la pinza, vale. Ojo. Esto lo explico, ¿vale? Lo que me está pasando. Global scope.launch dispatchers.main. Esto ejecuta. Esto no tenéis por qué saberlo, ¿vale? Ya sabéis cómo ejecutar algún hilo diferente. Pero si queréis saber un poco más, esto lo que recibe es un context, ¿vale? Un coroutine context. Que puede ser main para ejecutar en el hilo principal. Puede ser. Hay varias opciones. Puede ser default. Puede ser IO. IO está orientado a operaciones de acceso de entrada-salida, de acceso a base de datos, por ejemplo, operaciones web de larga duración. O sea, una operación de obtener datos de una web o algo así, ¿vale? Entonces, yo esto lo ejecuto esta corrutina como main. Pero le digo, la única línea que realmente quiero ejecutar un hilo distinta es esta. Entonces, le puedo decir que with context, solo esta, le ejecuta con el contexto, ¿vale? Dispatchers.io. Y esta es otra manera de hacer lo mismo. Entonces me ejecuta solo esta línea, hago esto y me ejecuta el getDatabase obtener. Me obtiene la persona actual y luego le establezco los datos. Esto se llama withContext. Hay funciones, si yo le meto aquí a a una función cualquiera que cree, suspend. Vale, es lo mismo. Es lo que tiene realmente esta función, withContext. Es una suspend function. Lo que hace es que suspende la ejecución de la corrutina mientras se ejecuta esto. Cuando acabe de ejecutarse esto en el hilo aparte, se volverá a ejecutar todo esto que queda de la corrutina y se actualizará la vista. Es lo mismo, es una manera de hacer lo mismo. Por tanto, con esto sí que creo que ya más o menos quedaría terminado. No sé si nos queda algo más, pero vamos a probarlo. Esto ya es un poco información adicional, ¿vale? Yo ahora le voy a cambiar el peso a 122 y le voy a dar a guardar datos, ver datos. Ahí está. Por terminarlo, vamos a mirar si nos queda algo más. Valida que todos los campos tengan algún dato. En caso de que no haya datos en el formulario, se iniciará una nueva activity igualmente, pero solo se mostrará el texto que ponga. Los datos introducidos no son válidos y un botón volver. Se va a iniciar igualmente la activity, pero se mostrará solo un texto. Vale, esto ya no lo vamos a hacer, ¿vale? Lo vamos a dejar aquí, porque creo que con esto ya es suficiente, con lo que acabamos de hacer. Esto lo podéis intentar hacerlo y comentarme si no sale o si tenéis cualquier problema.